Hola creativos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo algo diferente a lo que acostumbro porque no es nada más y nada menos que un encargo de mi querida Sol, que mil gracias a ella por permitir grabarme este proceso para poder mostraros y también por confiar en mi trabajo y de vez en cuando estar pidiéndome algún encargo así de chulo. Así que no os voy a hacer perder más tiempo y vamos con el tutorial. Empiezo por hacer la base en goma eva, como si fuera un casco, y no importa que quede uniforme ya que esta parte no se va a ver porque quedará por dentro. Tal que así me ha quedado a mí. Ahora vamos con la estructura en alambre. Para las uniones voy a usar un alambre fino para que podamos retorcerlo bien sin que nos hagamos daño, y vamos a dejar el alambre grueso solamente para las partes que necesitan firmeza, y me voy ayudando de un alicate para que quede muy pegadito, y termino por taparlo con cinta carrocero para unificar. De nuevo nos vamos a ayudar con el alicate para hacer una curva perfecta. Simplemente vamos girando y metemos después por dentro el alicate para alargar esta curva. Volvemos a unir de la misma forma que antes. Y tal que así nos queda, ahora toca añadir el fieltro. Yo voy a cortar una medida aproximada, siempre es mejor dejar un margen un poquito más ancho por si acaso, porque siempre podemos recortar, pero siempre es mejor que sobre a que falte. Abro inciso rápido para comentaros que en Patreon ya tenéis todos estos estilismos de aquí, incluido este corsé y sus brazaletes a juego, así que os voy a dejar el link abajo de Patreon y recordad que con la suscripción de 6 € al mes, sin permanencia podéis asistir hasta los 6 tutoriales que hay por el momento. Sigamos con el vídeo. Y ahora paso a pegar el fieltro a la estructura que hicimos de la goma eva, y poco a poco también le voy dando forma, porque este fieltro es un poco rígido, así que voy ayudándome a pegarlo también al alambre con unas pinzas de costura. Y ahora empecé a hacer las hojas con fieltro verde, pero Había empezado a hacer las hojas en el fieltro verde que habéis visto, más que nada porque viendo referencias por Pinterest, os voy a dejar por aquí alguna, pues realmente no quedaba mal, pero es que realmente lo mío no me ha gustado nada, así que no tiréis nada, el síndrome de Diógenes en ocasiones es bueno. Utilizar las hojas de ramos que, bueno, ya no tienen rosas porque la vais a usar en otras coronas, así que vamos a tunear estas hojas porque aunque parezcan un poco cutres, esta parte de atrás queda guay con un poco de acrílico. Vamos al lío. como os he comentado me quedo con la parte de atrás, que es más mate, y la voy a humedecer, y con una esponja oscurezco simplemente los bordes. Después de secas, se quedan un poquito más claras. Mirad qué efecto más chulo del acrílico mezclándose en el agua. Una vez que hayamos reunido y tuneado todas las hojas que necesitamos, las pegaremos con la pistola de pegamento caliente sobre las primeras hojas de fieltro que pusimos al principio. El tallo que previamente hemos revestido con pasta flexible también lo iremos pintando con pintura acrílica, a juego con las hojas. Aquí iremos alternando entre pintar el tallo y pegar hojas cada vez más pequeñas, hasta llegar a cubrir todo. También vamos oscureciendo la base del tallo. Ahora vamos a ir dándole textura con la esponja, para que así encaje estéticamente con las hojas. Y desde ya quiero dar las gracias a mi chico porque se ha entusiasmado en grabar una parte de la voz en off y ha sido todo un honor. Y bueno, tal que así nos ha quedado la corona, sinceramente va a quedar muchísimo mejor a la modelo niña que la vaya a lucir. Así que, querida Sol, estoy deseando ver el proyecto y mil gracias por confiar en mí y también por poder mostrar este proceso a todos vosotros. Así que os dejo con los planos recursos para que lo veáis en detalle. Y bueno, mis artistas y creativos, hemos llegado al final de este vídeo. Es un vídeo bastante diferente a lo que acostumbro, ya que es una corona que nunca había hecho en mi vida. Por lo tanto, os tengo que confesar que siento que me he liado un poco y la he complicado. Creo que hay otras formas más fáciles de hacerla, pero bueno.
no tenía mucho tiempo de indagar por ahí y creía que esta era la forma más fácil, así que ya dentro de un tiempecito os traeré algo similar, aunque muy diferente, a lo mejor un poco más estilo Halloween. No os digo nada, que a lo mejor puede ser un sombrero. Ya estoy desvelando demasiado, hay que quererme así, ya está. Bueno, si te ha gustado este vídeo, te ha aportado, déjale ahí un buen like y un comentario ahí abajo para saber que existes y estás ahí apoyando. Y siento que no estoy haciendo los vídeos de mano, bueno, y esto se nota que no hay guión, ¿verdad? Bueno, seamos un poquito más serios ahora, que ya toca. También quiero comentaros que acepto este tipo de encargos. Realmente yo empecé por ser fotógrafa, pero la cosa ha cambiado mucho desde hace unos años. Y sinceramente ahora me llena mucho más hacer estilismos. Aunque ojo, no voy a dejar la fotografía, a mí me gusta mucho. Pero también es verdad que me está gustando mucho el vídeo, así que... Bueno, yo creo que vamos avanzando y derivando un poco, ¿no? Pues ya está, que sepáis que yo acepto este tipo de encargos también para otros fotógrafos y eso, que suscríbete para no perder siguientes vídeos, que nos vemos en la próxima y os dejaré también un link ahí abajo en la cajita de comentarios referente al anterior vídeo que fue de inteligencias artificiales para saber si ellas han usado tu trabajo en alguna ocasión o de algún artista que vosotros seguís y tenéis curiosidad. Así que nada, voy a dejaroslo ahí abajo y nos vemos en los siguientes vídeos. Que la creatividad esté siempre de tu parte.